Tome su lugar, por favor. Gracias. Como les dije al principio, hoy vamos a agradecer a Dios por la palabra del Señor. El tema de hoy, la Biblia, autoridad que encaja perfectamente. ¿Lo podemos repetir, por favor? La Biblia, autoridad que encaja perfectamente. Nosotros, los que conocemos de la palabra del Señor, sabemos que es una suma de libros, donde en la Biblia hay 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27. Conocemos algunas Biblias que tienen otros libros que se llaman apócrifos, es decir, no son inspirados, mas se cuentan como historia. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, sabemos que la Biblia es la autoridad que encaja perfectamente. Por millones de libros se han escrito y se han levantado y tienen una interesante información, pero nada comparable a lo que es la palabra del Señor. Por eso hoy, al escuchar la palabra, quiero decirles que no hay nada más especial que agradecerle a Dios por la palabra que tenemos en nuestras manos. ¿Sabía usted que hay países donde no gozan de una libertad y no gozaron nunca de una libertad de tener una Biblia en sus manos? Hoy en día nosotros como países latinos hemos recibido por muchos años las Biblias, pero hasta donde nosotros le hemos dado la importancia que corresponde. De las historias que conozco, y Dios nos ha permitido con mi esposa bregar también, no solamente una visita a las cárceles, sino también hemos tenido el privilegio de ir a lugares insospechados, como por ejemplo el Cartucho. ¿Alguien conoce el Cartucho aquí? ¿Sabe dónde es más o menos? Allá en el centro, lugares que son realmente feitos por la zona, pero hemos tenido el privilegio de ir y compartir también la palabra. Y dentro de esas historias conocí a un joven que él vivía literalmente, era habitante de calle, y aparte de eso, él vivía desde muy niño en las calles. Y él, en medio de su situación difícil y su adicción a las drogas, dice que un día le pidió ayuda a Dios. Y al pedirle ayuda a Dios, estaba buscando entre la basura las cosas para vender y se encontró con un pedazo de Biblia, con algo que se llamaba Biblia, pero era un pedazo del testamento de la Biblia. Él se lo encontró y le llamó la atención y comenzó a leerlo. Y cuando comenzó a leerlo, él comenzó a llorar. Y luego la transformación de él comenzó a darse hasta el punto que hoy en día él es una persona que conoce del Señor. Dios tiene sus formas de hablarnos a nuestra vida. Y si hoy tenemos en nuestras manos la palabra del Señor, permítame decirle que la palabra del Señor, cuando decimos la Biblia, autoridad que encaja perfectamente porque la Biblia es profética y porque la Biblia revela distintos niveles de situaciones. Le habla al niño, le habla al joven, le habla al adulto, nos habla a todos porque la Biblia fue escrita para nosotros como seres humanos. Y hay una cantidad de textos que quisiera desde ya compartirlos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que piense hoy lo siguiente: la Biblia es un gran rompecabezas de piezas totalmente distintas, que cada vez que nosotros la revisamos y la estudiamos, estamos instalando una piecita más frente al conocimiento de la bendita palabra del Señor, para que nosotros podamos recibirla en nuestro corazón y colocarla en práctica.
En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice también la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, dice la palabra del Señor, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 40 personas, 40 hombres de Dios fueron inspirados en el Espíritu Santo, y por 1500 años aproximadamente se escribió la bendita palabra del Señor. Algunos tienen la osadía de saber de que si la Biblia es un gran rompecabezas y que de pronto están armando algo y se encuentran que hay una pieza que como que no cala en ninguna parte, ¿sabe qué hacen? La tiran, la desechan. Esto no me sirve, y la sacan, y al sacarla sencillamente están descalificando que la Biblia entonces puede ser un rompecabezas que nunca se podrá armar. Pero no, la palabra bendita del Señor no comete errores y es única y es sencillamente inspirada por nuestro Señor. En Jeremías 8:8 estoy dando algunos textos para que usted vaya recibiendo estos textos que dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. No podemos ignorar que a través de los años la Biblia se ha traducido, se ha pasado de un idioma a otro, y lógicamente deja entrever que hay cosas que van cambiando y van perdiendo en sí algo que el original se dijo. Sin embargo, lo más importante de la palabra del Señor es que nosotros, como hijos e hijas de Dios, aunque tenemos la palabra, pero también contamos con el ayudador que se llama el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, porque dice la palabra aquí, que la pluma mentirosa de los escribas. ¿Sabía usted que hoy en día también, así como hubo escribas antiguos, también hay escribas modernos? Es decir, que malinterpretan la palabra del Señor. Por algo el Señor dijo que ninguna profecía fue privada o se hizo en un lugar distinto a darse a conocer, y por eso algunos interpretan la palabra y han contaminado los principios de tal forma que muchos de ellos son conscientes. Le voy a decir solo una para luego pasar. Por ejemplo, en lugares donde hay un liderazgo espiritual y comienzan a colocar normas para ser miembro de una iglesia. Una de ellas: si usted quiere honrar la casa de Dios y tiene un liderazgo y tiene a su cargo 5 o 10 a su lado como líder, pues honren la casa, y honrarla es que cada persona dé mensualmente 400,000 pesos. Solo eso. Y yo digo, ¿eso está escrito en la palabra del Señor? No está escrito. Y si algo por ahí ustedes escuchan, sepan algo, eso no es bíblico. Y cualquier cantidad de cosas que pueden salir, repito, porque los escribas modernos dicen cosas. ¿Qué es eso, por ejemplo? De que si alguien necesita moverse del lugar donde estaba, que es que sale bajo maldición. ¿Qué es eso, por Dios? Nosotros no somos los dadores de las bendiciones, el único dador de la bendición es Dios. Y por eso nosotros dependemos de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ha dado su palabra, no la ha dado a nosotros, pero algunas personas, repito, manipulan y con una precisión más bien falsa
malinterpretan los principios de la palabra del Señor. El profeta Isaías dijo esto en el capítulo 28, versículo 10, dijo: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Sabe qué está diciendo el profeta? Está diciendo lo siguiente: que cada vez que yo voy a la palabra, por ejemplo, Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Ya lo aprendimos. Ahora en práctica sabemos que ¿quién es nuestro pastor? Dios es nuestro pastor. Y el profeta está diciendo, cada vez que nosotros aprendemos de la palabra del Señor, nos aprendemos un versículo: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, roca mía, mi redentor. Salmo 19, versículo 14. Y pasajes que hay en la Biblia donde el Señor nos dice: si ustedes aprenden algo aquí en su mente y en su corazón, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aquíétate delante de Jehová y espera en Él, y Él hará. Promesas de nuestro Dios que cada vez uno dice: ¿dónde está eso? En la Biblia. ¿Sabía usted que a veces uno dice: ay Señor, yo no quiero hablar, yo no quiero cantar, yo no quiero decir nada, yo no quiero leer? Y de pronto el Señor dice: no, no te preocupes, yo te voy a cantar y yo te voy a ayudar. ¿Sabía usted que la Biblia dice que cuando no queremos cantar, Dios nos canta? Y eso lo dice y está escrito en la palabra del Señor. ¿En dónde? Se lo dejo como tarea. Pero pensemos, por favor, mire, cuando dice reglón tras reglón, línea tras línea, es porque debemos ser estudiantes de la palabra del Señor. No es todo el tiempo, no es que yo voy a escuchar, y que hoy en día tenemos, como se dice, una selección de escoger a quién queremos escuchar. Pero no se trata de quién queremos escuchar, porque entonces uno se va a intoxicar. Pero si vamos a la bendita palabra del Señor, sabremos qué es lo pertinente que podemos recibir. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestro sustento espiritual. Ahora, cuando decimos que la palabra del Señor, un poquito acá, un poquito allá, es porque todos los días necesitamos alimentarnos de la bendita palabra del Señor. Ahora, solamente en Cristo hay salvación. No se deje intoxicar con falsas doctrinas. Hoy en día también se habla de que hay una manifestación de ángeles y cosas como esas. El otro día alguien dijo lo siguiente: si usted no hace devocional, entonces el ángel que usted tiene va a salir todo aburrido con su espada arrastrándola porque usted no hizo el devocional. Imagínese ese pobre ángel. No, la Biblia dice que los ángeles son servidores, y que cuando yo hago mi devocional, o independientemente si no lo hago, el ángel del Señor no va a estar con la espada por ahí que no puede, no, él estará atento ahí. Y según la palabra del Señor, ¿quién es el ángel de los ángeles? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que vino y murió por nosotros, y en Él, únicamente en Él hay salvación. Por eso nosotros debemos estar repitiendo pasajes de la palabra, y cada vez que lo decimos, lo estamos aprendiendo. Hay un texto que está en 1 de Tesalonicenses 5:21, que dice la palabra del Señor: examinarlo todo, ¿y qué dice? Retener lo bueno. Alguien dirá: votado, listo, le hacemos. Son dos cositas nomás. ¿Cuáles son? Examinarlo todo. Pregunta: ¿cuántos nos hemos tomado la tarea de leer la Biblia y decir: yo empiezo aquí, termino luego comienzo acá, subrayo acá, comienzo acá? Tenemos que hacerlo. Eso es examinarlo todo. Y luego dice: reténganlo bueno, porque aquí en la Biblia hay experiencias donde ni nombrarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces se actúa tercamente, y hasta que no nos suceda algo, hasta a veces trágico, es cuando sí entendemos las cosas. Porque en Dios podemos aprender con anestesia o sin anestesia. Y la pregunta es: ¿cómo le gusta a usted? Y claro, inmediatamente, ay no, lógicamente, pues con anestesia, porque lo otro duele. Sí, pero a veces tercamente no lo hacemos. Examinarlo todo y retener lo bueno. Los
los libros de la Biblia, según la palabra del Señor, ellos fueron procesados, es decir, pasaron por una medida que se llama el canon bíblico. ¿Y qué significa eso? Que hubo hombres sabios, creyentes con temor de Dios, que indagaron en estos libros y comenzaron a darse cuenta si en verdad eran inspirados o no, si en verdad lo que decían los profetas, si en verdad lo que se hablaba allí era sí o no. Y como sí tuvieron una aceptación, entonces fueron aceptados en los concilios. Si usted estudia los concilios de la Odisea, los concilios de Hipona y los concilios de Cartago, se va a encontrar que la Biblia fue puesta en una lupa de estudio, mirando si realmente los juicios de Dios, los deseables mandamientos de Dios, los dulces mandamientos de Dios, los que destinan del panal, realmente estaban o no en inspiración en Dios, sí o no. Ellos lo hicieron en el temor de Dios y obedecieron, y ellos dijeron definitivamente sí, estos son principios que no vienen aquí ni son escritos por humanos, sino son inspirados divinamente. 4 cosas que quiero decirles para que entendamos por qué entender que un libro, una Biblia, es inspirada en Dios. Primero, el autor debe ser una persona que es conocedor de estos escritos y que tiene una conexión espiritual con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Segundo, la Biblia o el libro llamado o conocido como la Biblia tiene que ser siempre hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos quizás han caído en el error de leer la Biblia y se encuentran que hay textos que como que no coordinan uno con otro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en unas versiones dicen, todas las escrituras son inspiradas. Y el texto original dice, es toda escritura, es decir, la que está puesta ahí. Número 3, cuando se habla de que la Biblia debe de tener una doctrina y una consistencia y una enseñanza conservadora, es decir, que no se contradice. Si usted busca hoy en la información general que si la Biblia se contradice, los que no conocen del Señor le van a decir que sí. Pero recuerde algo, la Biblia es un rompecabezas grande que tiene piezas diferentes y algunos la miran y dicen, no, esta no sirve, esta tampoco sirve, esta sí que menos. Y entonces cuando hacen algo que es como un fenómeno que no va a funcionar. Sé una cosa, que como cristianos que somos, ¿cuántos son creyentes aquí? ¿Hay alguien que no es convertido en el Señor? ¿O todos somos conocedores de la palabra del Señor? Gracias a Dios por eso. Mire, cuando una persona, o nosotros que somos creyentes, sabemos que hemos conocido la palabra del Señor, pero también hay un momento donde alguien puede interpretar la palabra sin el conocimiento espiritual. Y ahí vienen los errores. No sé cuántos de pronto ustedes han sentido atacados con personas cuando dicen, no, usted lee la Biblia y se vuelve loco. O yo leí la Biblia, eso a mí no me sirvió. O no fue sino haber entrado en la Biblia, inmediatamente la suerte me cambió y me ha ido peor. Si yo buscaba bien, me fue peor que ayer. Me metí de Guatemala a Guatapeor, y yo digo, pues en parte no tiene un grado de mentira pequeña, sino que es grande. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando dice que si Él es el autor y que si Él es el consumador de la fe, Él nos quiere enseñar, pero lo primero que Él va a hacer es mostrar evidencias para que nosotros fuimos llamados. Y cuando dice examinarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno, significa que estoy diciéndole el número 3, que la enseñanza doctrinal y bíblica y la enseñanza tiene una evidencia de un valor alto aquí en la palabra, y que cuando usted la lee, usted la entiende. El coro que estábamos cantando ahora, al que me ciña de poder, ¿usted sabe dónde está ese pedacito del versículo que dice al que me ciña de poder? ¿No? Yo sí. Yo no le voy a decir. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Sí, es el Salmo 18, muy bien.
Y cuando estamos nosotros, estoy en el tercer punto, el cuarto punto, cuando la Biblia muestra valores altos y espiritualmente, algo pasa con mi vida. Se lo voy a decir de esta forma. Cuando nosotros decidimos ser cristianos, tenemos que marcarnos principios hasta dónde puedo llegar y hasta dónde Dios me puede ayudar. Y Dios nos ayuda. El punto es que tenemos que tomar una determinación. Dios no solamente me va a ayudar si Él solamente toma iniciativa, no, Dios espera que yo tome la iniciativa también. ¿Para qué? Para que haya un compromiso recíproco. La Biblia dice, la palabra del Señor, la Biblia son libros inspirados. Cada libro que usted lea, usted va a ser edificado porque estos son libros inspirados, es decir, fueron el soplo de Dios. El Padre colocó un mensaje, tiene una profecía certera, ella no va a fallar, y aparte de eso, también nos puede ayudar en nuestra conducta como seres humanos. ¿Quiénes de nosotros no hemos gozado de la bendición de Dios cuando le decimos, Señor, toma control de mi vida? Y entonces Dios comienza a tomar control de la vida de uno. Y Él comienza a orar. ¿Se recuerdan la persona que yo les dije que encontró un folleto en la basura y que conoció al Señor? Dios totalmente le cambió la vida. ¿Pero por qué? Porque él también hizo lo que le correspondía. En nuestro caso, el apóstol Pedro dijo, la profecía nunca fue traída por sabiduría humana ni voluntad humana, sino que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados en el Espíritu Santo. Ahora permítame decirle algo, cualquiera puede leer la Biblia, pero no cualquiera la puede entender correctamente. Hay unos que leen el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y suena interesante, pero cuando nosotros lo vamos a aplicar en nuestra vida espiritual, repito, sabemos qué significa eso. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Él nos va a guardar, Él no se va a dormir, Él estará ahí para ayudarnos. Y cuando pensamos e imaginamos en nuestro corazón lo que Él puede hacer, recordemos algo, cualquiera puede leer la Biblia, pero no cualquiera la puede entender correctamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan divino aquí. Y desde Génesis al Apocalipsis hay principios. Escuche bien esto de que es la palabra del Señor. El mismo Señor dijo, así como en el principio, habrán cosas al final. Así como en Génesis hubo muchas cosas. En Génesis vino la provisión de Dios. En Génesis hubo el sustento de Dios, pero también en Génesis hubo la peor corrupción humana. Hoy en día también se ha vertido todo eso y estamos viviendo definitivamente los tiempos del Apocalipsis. En momentos de saber que el hombre se ha distinguido más por hacer lo malo antes que seguir el plan maestro, y el plan maestro de Dios no ha concluido. Él comenzó y Él lo va a terminar. Por eso cuando escuchamos los mensajes, podemos decir, ¿cuántas veces hemos escuchado mensajes? Muchas veces, pero este también tiene que ver con algo, y es el darle valor significativo a la palabra del Señor. Que cada vez que vayamos a ella, hagámoslo de corazón, que cada vez que leamos su santa palabra, no pensemos que es un libro cualquiera. Este libro nos lleva a humillarnos delante de la presencia del Señor. Este libro nos lleva a considerar que en su defecto habrán muchos enemigos, pero al tener enemigos sabemos que tenemos un Dios poderoso y Él nos guardará porque Él cuidará de nosotros. Que si hay momentos donde la gente también ha sentido envidia o tienen un pensamiento de destrucción con nosotros, si clamamos a Dios, Él se va a glorificar y nos va a salvar. Y eso lo dice la bendita palabra del Señor. Y por eso también dice en Mateo capítulo 5 versículo 17, estamos haciendo un recorrido con la palabra del Señor. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Algunos piensan que porque el Señor vino, entonces ya los 10 mandamientos ya están anulados. Eso no es verdad.
¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, aparte de los 10 mandamientos, hubo 613 mandamientos que al hombre le tocaba cumplir? Y por eso se redujeron a 10. Y después de 10 en el Nuevo Testamento hay 2. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y alguien dice, bueno, menos mal que ya son 2. Sí, pero en el trasfondo de todo eso el Señor dice, no he venido a abrogar la ley. ¿Por qué? Porque la ley todavía se mantiene, las normas están. Y si están las normas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir las normas. Dice la palabra del Señor también, en 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Tengamos mucho cuidado en lo siguiente. Cuidado con anteponer a Dios de algo que Él no nos ha dicho. Cuidado con decir es que Dios me dijo hoy y Dios me habló así, cuando a veces no es verdad. Dios es bendito y Él manda el sol para buenos y para malos. Y Él lo que espera que nosotros es que aprendamos a valorarlo y que no digamos cosas que no corresponden. Porque yo puedo decir Dios me habló. Y de pronto alguien me dirá, y Dios no le ha hablado si me puede pagar la deuda que me debe, y si no hubiera, no me ha dicho nada. Y si Dios nos habla a través de su bendita palabra, es porque Él espera que nosotros tengamos cuidado con los indoctos o inconstantes. ¿Qué hacen? Tuercen las escrituras, interpretaciones privadas. Algunos dicen, yo no me complico. Si Dios me va a hablar, yo le digo, Señor, dame palabra hoy, yo cojo la Biblia y la abro en algún lugar y ya. No hagamos eso, eso no es de suerte. Se trata de un orden de entendimiento para obedecer al Señor. Hechos 3:24 dice la palabra del Señor, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, ¿qué dice? Han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la iglesia. ¿Recuerdan a Samuel? Samuel el profeta fue el primero que comenzó. Fue un niño que una mamá en una situación desesperada dijo, Señor, dame un hijo, Señor. Y ella no comía, sufría, pero cuando Dios le bendijo su vientre y tuvo este bebé, ella también dijo, Señor, si tú me das este bebé, yo lo voy a dedicar para tu obra, Señor. Y ella lo hizo. Pues es ese bebé. Samuel creció en medio de un lugar sagrado y se levantó y Dios lo bendijo, y a través de eso luego él fue una trompeta anunciando también la palabra del Señor. ¿Y cuántos de los que estamos aquí quizás decimos, tenemos hijos y de pronto ellos tendrán sus proyectos de vida y algún día el nido de nuestros hijos o nuestro nido como esposos sencillamente va a quedar vacío porque los hijos se van a ir? Y cuán importante es que cuando estemos con ellos les podamos marcar un modelo de vida, de decir, hay que tenerle siempre temor a nuestro Dios, porque ese es el galardón más grande que podemos tener como seres humanos. Pero si lo tenemos en poco y lo ignoramos sencillamente, pues no van a pasar cosas. Pero aquí la palabra del Señor en Hechos que estamos leyendo, dice el versículo, incluso el versículo 25 de este mismo texto, dice, vosotros sois, ayúdenme a leerlo por favor, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, incluyendo nuestra familia, donde quiera que ellos estén, incluyéndolos a ellos, serán benditos en Dios. ¿Por qué? Porque hubo hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, que fueron los padres de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino del Antiguo Testamento, que dejaron un legado. ¿Por qué? Porque aunque se equivocaron,
porque aunque cometieron errores, aunque fallaron en muchas cosas, sin embargo ellos luego finalmente se acercaron creyéndole al Señor, diciendo al Señor, definitivamente sin ti yo no puedo hacer nada y yo no sé qué voy a hacer, Señor, ayúdame por favor. Entonces estos hombres de Dios creyeron a Dios, obedecieron a Dios e hicieron conforme a la santa palabra. Ahora dice también en el texto que sigue, que es uno de los más importantes, en Hebreos capítulo 4 versículo 12, algunos hasta se lo saben de memoria, pero mire lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz. Escuche bien esto, es viva. Es decir, que nosotros no tenemos algo muerto ahí, no es por si acaso a ver qué sale, no, ella es viva. Está viva, pero el punto es hasta dónde yo tengo esa conexión de esta bendita palabra para mi vida y decirle, Señor, por favor, adiestra tu mano para mi vida y tu benignidad me alcance para que mi vida sea engrandecida en ti. Ese es el punto nuestro, ese es el punto que marca donde uno le dice, Señor, ensancha mi corazón para recibir tu palabra. Dios mío, ayúdame a que mis pies no resbalen sobre lo malo, sino que me sostenga en tu santa palabra. Que si tú has terminado con los tiempos, que si tú has terminado y has comenzado algo y lo has terminado, Señor, permite que mi vida comience en ti y también termine, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego sigue diciendo, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Escucho bien esto, nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Y aún en lo más íntimo de nuestro espíritu, Dios sabe lo que hay. Pero entendámoslo, por favor. Alma y espíritu. Y luego dice, y penetra. Y luego dice, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos. Y mire esto. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé hasta dónde usted considere este texto, pero les digo una cosa, si nosotros no comprendemos estos principios importantes en nuestra vida, nuestra eternidad está en riesgo. Algunos de pronto dirán, no, más adelante me apunto a eso. Hoy en día las crisis son generales, los jóvenes tienen crisis, los adultos tienen crisis. Los niños tienen crisis. Papá, ¿por qué tengo que estar escuchando al Señor que está gritando mucho? Me está afectando a los oídos. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Él debería estar con su galletica, con su helado. Bueno, no lo digamos eso, sino me meto yo en un problema. Pero nosotros como hijos e hijas de Dios, recordemos, nuestra eternidad estará en riesgo si no atendemos a los principios de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es la fe y una cosa son los razonamientos que tenemos. Ahora, yo sé que nosotros somos entendidos y tenemos muchísimos argumentos y muchísimas razones. Pero sé una cosa, la fe y la razón van paralelas, mas nunca se van a estrellar y siempre va a ser así. Pero lo importante es que si Dios nos da entendimiento, no nos confundamos en el camino, sino que nos apoyemos en la bendita palabra del Señor y sobre todo tengamos fe en Dios. Y cuando yo digo fe en Dios es confiar en Dios, tener convicciones en Dios, tener la seguridad y confianza en sus promesas y tener la seguridad. ¿Sabe qué nos puede partir a nosotros los pensamientos, esas intenciones? ¿Saben qué se pueden partir? En incredulidad. Si usted siente que hay cosas que como que se le dificulta entender, o de pronto usted decir, pues sí, como que trato de entender o no, escuche bien esto, uno de los pensamientos de Hebreo, si usted lee el capítulo 3 de Hebreo, el mismo escritor inspirado de la palabra del Señor dice que uno de los peligros latentes que hoy en día están en el creyente es la incredulidad. Es decir, que de nosotros mismos brota eso y decimos finalmente, ¿será que sí o será que no? En Romanos capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor,
De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? ¿Sabe qué significa esto? No confiemos en hombres para salvación. Y no creamos que hay un peaje para la salvación. La salvación fue una a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la salvación vino de una vez por todas. El día que usted recibió al Señor en su corazón, fue una vez y para siempre. Y usted tiene el acompañamiento de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien esto. La Biblia es su propio intérprete, no que nosotros la interpretemos a nuestro gusto. ¿Qué será? Dice alguien por ahí, ¿qué será que me soñé tal cosa? Y luego dice, ay, yo me soñé lo mismo. Y yo me soñé con este texto. Y entonces comienzan a hacer un salpicón espiritual, pensando que definitivamente es así cuando no. La escritura no es de interpretación privada, ella misma se interpreta. Recuerda que son piecitas. Estaba aquí, estaba allí, pero en proceso. Dios sabe que ellas van siendo colocadas, sino que todo es cuestión de saber buscarlas y saberlas colocar donde corresponde. ¿Cuántos han armado aquí un rompecabezas? No va a cualquiera en cualquier lugar. Son muy parecidas, pero hay que saberlas ubicar. ¿Y eso qué requiere? Tiempo, paciencia, un domingo por la tarde, un festivo por la tarde, un café delicioso, alguna merienda, y luego vamos haciendo la tarea. Y en nuestra vida espiritual, las piezas bíblicas se van entendiendo correctamente siempre y cuando nosotros entendamos cuál es la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? En Efesios 4, versículos 12 y 13, la Biblia dice, y Él mismo constituyó. ¿Quién dice, perdón? El Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos deditos hay aquí? Profeta, perdón, apóstol, profeta. ¿Qué hace el profeta? Habla de parte de Dios. El más grande, ¿quién es? El evangelista. ¿El cuarto cuál es? No, el cuarto, el pastor. ¿Y por qué el pastor siempre ahí hay una argolla? ¿Por qué será? Todo tiene un sentido. Hay un compromiso. ¿Y el más chiquitín cuál es? Hay algunos que dicen, aprovechemos de ese que es más chiquitín. Pero resulta que en la Biblia, el más chiquitín, entre comillas, que es el maestro, mire lo que pasa. Si usted hace esto, ¿qué pasa? El dedito chiquitín aguanta, soporta, se mantiene. Hágalo al contrario, a ver cuánto va a durar. Ahí usted va a empezar, me duele, claro que sí. ¿Por qué? Porque todo tiene un fundamento y todo tiene un sustento. Y si nosotros somos aplicados en la palabra del Señor y escuchamos a los santos hombres de Dios y nos edificamos con su palabra, entonces vamos a entenderlo. Pero si somos de los que comemos alimento aquí, comemos alimento allá, le hacemos por allá, nos vamos a intoxicar y nos vamos a enfermar y no vamos a entender y vamos a decir, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Ahora, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un talento, un don, una capacidad, no la menosprecie. Algunos que dicen, no, yo solamente voy a la iglesia y pues que los demás, pues que Dios los bendiga y nos ayude. Pero resulta que nosotros somos piecitas también para estimularnos en las buenas obras y sobre todo para entender la bendita palabra del Señor. Por eso debemos escuchar atentamente. Hay algunos que, por ejemplo, a todos le dicen amén. ¿Amén? Casi me falla. No le diga todo amén, dígale amén a lo que usted cree que puede hacer, disponerse y comprometerse. No le diga colaborémosle al pastor, no, yo no estoy pidiendo colaboración, le estoy diciendo que debemos escuchar atentamente la palabra del Señor y aprender de ella. Y si yo aprendo, ¿cómo lo hago? Estudiando la bendita palabra del Señor. ¿Sabe? Mire, en Hechos 17, 10, 12 dice la palabra
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas serán así. Nosotros debemos ser estudiantes de la palabra. Si perdemos la salvación, no es porque es culpa de los hermanos que nos indicaron mal, o le echamos culpa al GPS que no sirvió, entonces se arreglaba con 2 golpes y el hermanito le dio 3 y lo dañó. No, se trata de saber que ellos dicen, creyeron, dice ahí, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, hubo mucha gente que recibió al Señor. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Indagaron en la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Buenos estudiantes. Lo que pasa es que cuando somos estudiantes de la palabra, no nos van a dar cartones de profesionales, ni maestrías, ni magísteres de nada. ¿Por qué? Porque eso es algo con nuestro Dios. Pero cuando una persona estudia un cargo, una profesión, ¿qué pasa? Ya le dicen doctor, ya le dicen doctora. Pero si nosotros estudiamos la palabra del Señor, no nos van a decir doctor ni doctora, nos van a decir, este sí es un hijo de Dios. Y para ser un hijo de Dios, tenemos que someternos a la enseñanza. ¿Y qué mejor enseñanza de recibir que quién será nuestro mejor maestro para esta enseñanza espiritual? A ver si adivinan hoy. Pero ¿sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Juan 16:13, mire lo que dice la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Y cuando estudiamos la palabra del Señor, qué mejor actitud de hacerlo en oración, y Él se va a revelar en nuestro corazón y nuestro espíritu. Ahora, escuche bien esto, no se trata de entenderlo todo. Hay algunos que dicen, no, es que usted sí lo entiende todo. No se trata de eso. ¿Sabían ustedes que muchas veces yo comparto la palabra del Señor y al tiempo yo estoy necesitando también que alguien me dé una palabra y necesito la palabra del Señor? Por eso cuando usted estudie la palabra, no piense que estudiar la palabra es que yo ya me volví entendido y soy perfecto. No, entender la palabra equivale a que comprendo lo que debo responder a la expectativa que Dios espera de mí, porque no todos somos iguales. Dios nos ha dado una medida y sobre eso Él nos va a demandar. Hoy en día hasta los mismos teólogos se están rascando la cabeza diciendo, pero nosotros habíamos entendido que era así, otros no. Algunos hasta dieron fechas. El fin del mundo se va a acabar en el 1905, 10 y en el 2012, mejor dicho. Y algunos dicen, no, fue que puse la fecha al revés, ya están diciendo que en el 2030. Y ahí van. Pero aquí no se trata de interpretar, repito, sino de saber el significado de aquellas cosas secretas que Dios nos puede enseñar cuando aprendemos a escuchar su voz en la relación que tenemos con el Señor. Si yo interpreto la palabra del Señor, recuerde algo, es comprender que ella me dice y que la palabra de Dios son verdades espirituales y que para comprenderlas necesito conectarme con Él y sobre todo entender lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, versículo 2, versículo 14, dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Pedro 2, versículo 1 al 3, dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El punto es, ¿me nutro con la palabra del Señor? ¿Sí o no? Ese es el punto. Porque si usted prende las noticias a primera hora, estás en un error.
Porque si yo prendo y comienzo, no, váyase a escuchar la bendita palabra del Señor. Dispóngase en obediencia, algo Dios nos va a hablar. Algo va a pasar en nuestra vida y así vamos a ser alimentados. Y quiero terminar con un versículo que se encuentra en el Salmo 119, versículo 98 al 100. Ayer les dije a las hermanas que estábamos en intercesión que el Salmo 1 y el Salmo 119 son muy parecidos si usted lo lee. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no estuvo ¿en dónde? En camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y el Salmo 119, el versículo 1, también dice bienaventurado, habla de esa bienaventuranza. Si algunos de los que están aquí quieren aprender el alfabeto hebreo, mire el Salmo 119 y usted va a encontrar las 22 palabras y en cada 8 porciones, cada 8 versículos, ahí están escritas. Es como el acróstico del alfabeto hebreo y es algo que está ahí puesto para nuestras enseñanzas. Y el Salmo 119, el 98 al 100 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No hay nada más especial, jóvenes y parejas jóvenes también, les digo hoy aquí, no hay nada más especial que hagamos las cosas acorde a los principios de la palabra del Señor. No se requiere de un récord de conducta para las cosas, se requiere de una actitud sincera de corazón delante de Dios. Vamos a colocarnos en pies, por favor. Que Dios bendiga su palabra. No hay nada más, diría yo, incómodo que a uno lo obliguen a estudiar. Tiene que estudiar. Y nosotros conocemos la palabra. Yo no le estoy diciendo a usted, es que tiene que escuchar. No, no. Sencillamente le digo hoy algo. Disciplínese y estudie la palabra. No se sienta obligado. Es que dijeron en la iglesia que me toca. No, no, no le toca. No haga las cosas porque le toque. Más bien considere que si hay tiempos, y más en este tiempo, que ha habido como una especie de toque de queda constante, algunos han quedado tan absorbidos en sus crisis que dicen: Dios mío, ya el hecho de haber vivido en esta cuarentena se soltó una explosión de muchas cosas. Algunos se separaron, otros gritaron independencia, grita al mundo americano, y una cantidad de factores. Pero lo importante es que nosotros emprendamos la dulce tarea de perseverar con la palabra del Señor y que nuestra mente sea regada con el conocimiento de su santa presencia en nosotros y que nuestro corazón se ensanche para recibir la sabiduría que viene del cielo. Que Dios bendiga su palabra. Recuérdelo, hay que hacerlo de manera humilde. Ayúdame, Señor. Hay que hacerlo de manera humilde. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Padre, estamos delante de ti hoy agradecidos por esta enseñanza. Te pedimos, por favor, Señor, que nos perdones primeramente cuando quizás tenemos en poco lo que tú nos das, ya que este alimento no tiene que ver con nada material, tiene que ver con el sustento espiritual, donde lo necesitamos y donde no lo encontramos en ninguna parte, solo en tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra encaja perfectamente en todos los asuntos y designios que tú has trazado, Señor. Desde el niño, desde el joven y desde el adulto, tú has marcado, Señor, un momento de vida contigo, y qué más dulce de conocer a nuestro Creador. Por eso te damos gracias, Señor. Que esta semana sea una semana, Dios mío,
de esa expectativa espiritual, de saber que tú estás con nosotros, que nos lleva de tu mano y nos llevas en este peregrinar, donde te pedimos que lo que has comenzado, por favor, permítenos también terminar. Gracias por las familias aquí representadas. Gracias, Dios mío, por darnos este privilegio, y te rogamos que te quedes con nosotros. Bendito eres hoy, mañana y siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra.